Aleluya, 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 aleluya. El maestro dijo a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en la mejilla, ponle la otra. Al que te quite la capa, dale la túnica. Y al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 27 al 38. Jesucristo propone un evangelio que se le puede llamar el ministerio del amor. Es un excelente discurso del maestro de Nazaret, que es conocido como el discurso de la llanura. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 5 de septiembre, año 2021. ¿Qué pasa con la manera de hablar de Jesús de Nazaret? ¿Qué pasa para algunas personas que puede ser imposible vivir? ¿Será que las contradicciones no tienen lógica? ¿Será que si uno le dice a una persona hay que amar a los enemigos, eso ya es un impedimento para entender el llamado de Dios a vivir con lógica en este mundo? Ese es el tema que nos corresponde para el día de hoy. Un tema bien interesante de hacer el bien y prestar sin esperar nada a cambio, sin intereses, y la recompensa será grande. Y así lo entendía el Papa Francisco en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, un 11 de septiembre del año 2014. El Papa decía: la vida cristiana no es una vida autorreferencial, es una vida que se sale de sí para llegar a los demás. Es un don, es amor, y el amor no vuelve sobre sí mismo, no es egoísta, el amor se da a los demás. Yo creo que el Papa sintetiza muy bien los deseos del Maestro de Nazaret con ese gran discurso en la llanura de las bienaventuranzas y la aplicación de esa última: bienaventurada será aquella persona cuando la odien, cuando los expulsen, cuando los injurien, proscriban su nombre como malo por causa de Dios. Esa es una bienaventuranza. Bienaventurado como que será aquella persona que se dé ese lujo de que así lo critiquen, lo injurien, lo persigan, lo lapiden sus mismos compañeros de apostolado, no importa, bienaventurado. Eso es lo que yo le llamo el impulso, las personas que les parece imposible vivir algo que se llama contradicción y que no tiene lógica. ¿Cómo organizar una vida que tenga lógica y que esté basada en el amor, según el Papa Francisco? ¿Cómo viven los discípulos de Jesús las adversidades de la vida? ¿Cómo puede un ser humano vivir las adversidades si paga mal con mal, injuria con injuria, calumnia con calumnia, odio con odio? No, la Biblia no recomienda eso. Jesucristo va como delineando lo que el distintivo, la presentación de un discípulo, de un creyente, de un católico, de una persona que va a misa, de alguien que dice yo leo la Biblia y creo en Dios. Entonces ahí está como la carta de presentación, el distintivo, que es diferente a una persona que no se ha convertido, y se resume en una frase. Si uno quisiera saber una sola frase para un distintivo de un discípulo de Jesús de Nazaret: sea compasivo como su Padre Celestial es compasivo. Esa sería una insignia de un verdadero creyente. Tenga compasión de las demás personas como Dios tiene compasión de usted. ¿Cuál sería la reacción de un discípulo frente a las agresiones de la sociedad? ¿Cuál debería ser la reacción de una persona que la critican, que la injurian, que la calumnian
o que sabe que esa persona es hipócrita con usted. Y si usted es una persona de fe, entonces la pregunta es ¿cuál es la reacción según la Biblia? ¿Cómo se comporta un hijo del Altísimo? Es decir, es bueno con los ingratos y los perversos. A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Esa es la característica, el comportamiento, entonces se llama el amor. Y es hacer siempre el bien, salvar a las demás personas. La palabra amor es una palabra hebraica y el Papa Francisco la explicó en alguna oportunidad y decía el Papa la traducción del hebreo al español, al castellano, de la palabra amor significa hacer siempre el bien a los demás. Eso quiere decir que si una persona va a hablar del tema del amor, o está enamorado, o cree que lo ama a alguna otra persona, o lo aman, es porque le hacen siempre el bien. Mientras no haya el bien, olvídese de que hay amor. La Biblia dice amen, y amen para que entiendan la vida. Hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por las personas que difaman de ustedes. Oren por las personas que lo calumnian a usted. Eso se llama amar a los enemigos. El secreto del discípulo es la misericordia. El secreto del discípulo es imitar a Jesús de Nazaret y ser compasivo. ¿Cómo logra ser compasivo? Dice la Biblia, no juzgue, no condene, perdone y dé a los demás. No juzgue, no condene, perdone y dé a los demás. Bien interesante, que parece ser contradictorio, que no tiene lógica. Entonces, si una persona tiene la Biblia y dice eso no tiene lógica, sí tiene lógica. Preguntémosle a la Biblia entonces qué es el amor. Y la Biblia tiene una respuesta en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Y nos va a decir que el amor es como la resonancia sublime del alma de un ser humano. El amor es la resonancia sublime del alma de una persona. Judas Iscariote no entendió el amor de Jesucristo. Judas pertenecía al grupo de los apóstoles y el error más grande de él fue que defraudó a su maestro. No quiso aceptar, no supo valorar el amor que Dios le ofreció. No entendió el amor incondicional que Jesucristo. El amor es la expresión más sublime y que caracteriza a todas aquellas personas que se convierten y quieren hacerle tanto bien a las demás personas. Ahora, ¿cómo descubrir cuando una persona ama, que ama de verdad, no mide cuánto va a ganar, sino que siempre está interesada en servir, en hacer tanto bien a los demás, ama la profesión, ama la vocación, ama el trabajo que realiza todos los días, ama su familia, ama su hogar como una mamá, ama tanto a esos hijos que no mide todo el trabajo y la entregas, es decir, la totalidad y así. Entonces entendemos nosotros que el amor es la máxima tarea que Dios deja a la humanidad para realizar todos los días. Amar a Dios, amar a las personas. Y si la persona se ama y se estima a sí mismo, con eso sería suficiente. Entender lo básico de la ley de Dios que se llama el amor. El Papa Francisco, en una excelente enseñanza sobre el amor, decía el Papa que habría que encontrar una definición muy grande del amor, que no es solo un sentimiento, sino que la expresa San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, insiste que el amor no es solo sentimientos, sino que se entiende en hacer siempre el bien. San Ignacio de Loyola decía, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Vamos a repetir esa frase de ese santo, que es una frase profunda para tantas personas que han tenido decepciones en el amor, o que se han sentido utilizadas en el amor, o que se han decepcionado del amor, o hay personas que dicen yo ya no creo en el amor. Esa frase le puede servir para que se levante. El verdadero amor, la persona que ama, decía el santo, se debe poner más el amor en las obras que en las palabras. Oigan eso.
Entonces no hay que dejarse llevar, no hay que dejarse calentar tanto el oído, diríamos en Colombia. Hay que ponerle más cuidado a los comportamientos, las palabras, las actitudes, el perdón, la reconciliación, todas esas cosas que cuestan tanto, pero las personas las hacemos por amor. Cuando una persona ama de verdad. Hemos aprendido hoy un buen tema muy útil para la vida diaria, que a veces las contradicciones que a veces uno cree en la vida, que cree que no tiene lógica, ni sentido, ni razón de ser, entonces no es así. Hacer el bien, amar a los demás y ponerse mucho las pilas a encontrar a Dios en los momentos difíciles de la vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,